Bienvenidos a este análisis. Bueno, hay una experiencia absolutamente universal que nos une a muchísimos en todo el mundo, sin importar la edad o a qué nos dediquemos. Hablamos de esa sensación de saber que hay algo muy importante que hacer y simplemente no hacerlo. La tarea se va posponiendo, de repente cualquier distracción parece fascinante y nos hacemos esa falsa promesa de que luego, sin falta, empezamos. Pero a medida que el reloj avanza, aparece una sensación profundamente pesada. Es una mezcla de frustración y sobre todo una culpa que agota muchísimo. Al ver a alguien exhausto frente a un escritorio bloqueado, la explicación rápida y la verdad bastante cruel que suele dar la sociedad es simple. Es que es una cuestión de pereza. Pero hoy vamos a rascar un poco más bajo la superficie. Vamos a examinar qué es lo que realmente sucede en el cerebro cuando evitamos las tareas y cómo podemos desarmar esa carga emocional, basándonos en la psicología y la ciencia del comportamiento. Esa frustración enorme frente a una tarea que no apetece nada casi siempre nos lleva a ponernos una etiqueta muy destructiva. Tendemos a asumir la identidad de ser alguien perezoso, como si fuera una marca de nacimiento. Sin embargo, hay una pregunta fundamental que literalmente lo cambia todo. ¿Y si la pereza no fuera un defecto permanente del carácter, sino una señal? Pensemos en ello. Durante muchísimo tiempo hemos entendido la pereza simplemente como una falta de fuerza de voluntad, como si el mundo se dividiera mágicamente entre los que tienen disciplina y los que no. Pero la conducta humana rara vez es tan blanca o negra. Esa resistencia al esfuerzo casi siempre es un síntoma. Puede ser una señal de un cansancio profundo, de miedo al fracaso, de saturación mental o incluso de una falta total de propósito. Por eso, es vital deconstruir esa identidad tan simplista para entender que el rechazo a actuar es en realidad un estado temporal y descifrable, y para nada un rasgo inamovible de la personalidad. Vale, veamos la hoja de ruta para hoy. Primero, trataremos el mito de la pereza. Segundo, cerebro y recompensa. Tercero, el ciclo de la evasión. Cuarto, el diálogo interno. Y quinto, soluciones paso a paso. ¿Vamos a ello? Sección 1. El mito de la pereza. Redefinir nuestra resistencia al esfuerzo. Para redefinir esta resistencia, tenemos que ponernos las gafas de la psicología clínica y quitarnos las de la moralidad. Es absolutamente clave no confundir dos conceptos. Por un lado tenemos la pereza, que es la tendencia natural a evitar o retrasar actividades que requieren esfuerzo. Básicamente buscar la comodidad inmediata y evitar lo que cuesta trabajo. Pero la procrastinación, por otro lado, es algo mucho más específico. Consiste en posponer una tarea importante debido al malestar emocional que genera. En el fondo son cadenas emocionales, no de tiempo. Nos paralizan porque la tarea despierta aburrimiento, inseguridad o un miedo enorme a no dar la talla por culpa del perfeccionismo. Ojo a esto, no es un problema de calendario, es una reacción pura y dura al estrés. Y esto ilustra de manera brillante uno de los mayores malentendidos de nuestra cultura. Históricamente, siempre hemos catalogado el evitar tareas como un fallo moral, un defecto imperdonable que se etiqueta rápido como falta de fuerza de voluntad. Sin embargo, la realidad clínica nos dice algo radicalmente diferente. Es una respuesta biológica. El cerebro humano está evolutivamente diseñado para buscar la comodidad, evitar el dolor y, por encima de todo, ahorrar energía. Cuando percibimos una tarea como amenazante o demasiado exigente, la mente activa su propio mecanismo de ahorro de batería. Entender esto es un alivio porque nos permite dejar de ver la inacción como un pecado para empezar a tratarla como lo que realmente es, un sistema biológico que intenta protegernos del malestar, aunque, todo hay que decirlo, lo haga de una forma bastante equivocada. Sección 2. El cerebro y la recompensa. Entender los mecanismos clínicos. Para dejar de juzgar con tanta dureza esta parálisis mental, tenemos que mirar la biología de frente. Como afirma una frase muy contundente en el ámbito de la psicología, la procrastinación no es gestionar mal el tiempo, es gestionar mal una emoción. Quien se queda mirando una pantalla en blanco, completamente bloqueado por el miedo a cometer un error, no necesita bajarse una nueva aplicación de productividad, de verdad que no. Para que nos hagamos una idea, hay un dato fascinante. El cerebro humano consume alrededor del 20% de nuestra energía total. Por eso, evolutivamente, está programado para evitar cualquier esfuerzo innecesario. Cuando aparece la ansiedad, el cerebro empieza a funcionar como un GPS mal calibrado. Busca la ruta más cómoda e inmediata para escapar de la tensión, en lugar de elegir la ruta correcta a largo plazo. Así que evitar sentarse a estudiar o rechazar avanzar en un proyecto del trabajo no es un problema de saber organizar los horarios, es una estrategia instintiva de huida. Sección 3. El ciclo de la evasión. Cómo las emociones negativas alimentan la trampa. Vamos a ver exactamente cómo se construye esta trampa perfecta. Un patrón que se repite de manera casi idéntica, ya sea estudiando o trabajando. Todo arranca con el paso 1, la incomodidad ante una tarea difícil. Casi instantáneamente la mente busca una salida de emergencia, llevándonos al paso 2, la evasión. De repente, revisar el teléfono, ordenar un cajón que lleva meses ignorado o mirar una serie parece la mejor idea del mundo.
Esto nos regala el paso 3, un alivio temporal. El cerebro recibe una dosis rápida y adictiva de tranquilidad, pero esta ilusión desemboca trágicamente en el paso 4, una profunda culpa. El tiempo para entregar la tarea se reduce, la presión se multiplica y la vergüenza alimenta directamente este ciclo de evasión. El resultado garantiza que todo vuelva a empezar con muchísima más fuerza, porque la tarea ahora mismo genera el doble de ansiedad que antes. Sección 4. Cambiar el diálogo interno. El puente hacia la acción. Esa culpa paralizante necesita una salida urgente. Para romper este bucle cerrado, la ciencia demuestra que el primer paso es cambiar radicalmente nuestro diálogo interno. Si la voz en nuestra cabeza dice «soy un desastre, no sirvo para esto», la culpa empeora drásticamente la situación. ¿Por qué? Porque transforma un comportamiento que se puede modificar en una identidad completamente fija. Es literalmente imposible cambiar si creemos que el defecto forma parte de nuestra esencia. La alternativa clínica, y mucho más compasiva, es darle la vuelta a ese discurso y decir, es difícil empezar, pero puedo dar un paso pequeño. Hablarse a uno mismo con claridad, con firmeza, pero con compasión, reduce instantáneamente la carga emocional. Este cambio de narrativa es justamente el punto de intervención exacto para romper el bloqueo y desarmar el miedo que mantiene el cuerpo paralizado. Sección 5. Soluciones paso a paso. Un tutorial para aplicar estas perspectivas. Bueno, una vez que hemos despejado la mente de culpas inútiles, toca ponerse en marcha. El punto crucial en este tutorial es entender algo fundamental. La acción genera motivación, y no al revés. Primero, hay que reducir el tamaño de la tarea sí o sí. Un proyecto enorme bloquea a cualquiera, pero proponerse leer solo 2 páginas, eso ya invita a empezar. Segundo, eliminar las distracciones visibles. Es 1000 veces mejor diseñar un entorno donde el teléfono no esté al alcance, en lugar de confiar ciegamente en la fuerza de voluntad. Tercero, conectar esa tarea con un propósito personal para que el esfuerzo cobre un sentido real. Y cuarto, y diría que es lo más importante, dejar de esperar a la motivación. Esperar a tener el estado de ánimo perfecto es una trampa mortal. Es exactamente igual que esperar a que el clima sea perfecto todos los días para salir de casa. La energía y las ganas casi siempre aparecen después de haberse puesto en movimiento. Para aterrizar todo esto, veamos 3 ejercicios muy breves para mejorar la disciplina diaria. Cosas totalmente aplicables desde hoy mismo en el trabajo o en los estudios. Número 1. La regla de los 5 minutos. Como el mayor obstáculo siempre es arrancar, el compromiso debe ser realizar la tarea únicamente durante 5 minutos. Pasado ese tiempo, resulta que la enorme resistencia inicial suele haberse desvanecido. Número 2. Dividir una tarea grande en partes microscópicas. El cerebro humano acepta y procesa con muchísima más facilidad los pequeños objetivos concretos, mitigando toda esa ansiedad que provoca el perfeccionismo. Y número 3. Crear un entorno libre de distracciones antes de sentarse. Si hacemos que la opción de trabajar sea mecánicamente la opción más sencilla y accesible, tenemos la mitad del camino hecho. Son pasos muy simples pero altamente efectivos para burlar esa respuesta natural de evasión que tiene la mente. Y así llegamos al final de este análisis. Pero antes de terminar, queda en el aire una pregunta provocadora para la reflexión. ¿Qué pequeño paso se puede dar hoy mismo sin tener que esperar a sentir motivación? Superar la pereza y la procrastinación no exige convertirse de la noche a la mañana en una máquina de productividad impecable. No requiere exigencias extremas ni tampoco actos heroicos. La verdadera transformación se construye a través de una única y pequeñísima decisión que se repite una y otra vez. Al final, se trata de sentarse, dar ese primer paso y sostener la acción durante unos pocos minutos, comprendiendo por fin que los patrones mentales sí pueden ser entrenados. El cambio comienza hoy, sin tanta culpa y con mucha más acción inteligente. Gracias por acompañarnos en este recorrido.